¿Qué pasaría si la culpa que sientes no te está protegiendo, sino atrapándote? Esta pregunta puede sonar incómoda, pero es necesaria porque la culpa es una de las emociones más presentes en la vida humana y una de las menos comprendidas. Todos la hemos sentido, ya sea por algo que hicimos, por algo que dejamos de hacer o simplemente por existir cuando creemos que no deberíamos. Aparece tras una mentira, un abandono, una omisión, o incluso cuando cumplimos con todo y aún así sentimos que no es suficiente. Vivimos en una cultura que a la vez condena la culpa y la exige, que nos dice que debemos arrepentirnos pero también que debemos perdonarnos rápido, como si fuera posible borrar el pasado con una afirmación positiva. Pero la culpa no funciona así. No es un interruptor que puedes apagar, ni un error que se corrige con una disculpa. Es una señal compleja, a veces necesaria, a veces distorsionada, y casi siempre cargada de significados que van más allá de la acción que la originó. Este video no busca ofrecerte consuelo fácil ni técnicas para sentirte mejor en 5 minutos. Tampoco propone negar lo que hiciste o fingir que todo está bien. Lo que vamos a hacer aquí es mucho más difícil. Vamos a mirar la culpa de frente, sin justificaciones, sin victimización, sin atajos. Porque superar la culpa no significa deshacerte de ella como si fuera un peso inútil, sino entenderla, asumirla cuando es legítima, soltarla cuando es tóxica y, sobre todo, dejar de usarla como excusa para no vivir con integridad. Este no es un camino cómodo. No promete alivio inmediato. Pero es el único que lleva a una libertad real, una libertad que no depende de que otros te perdonen, ni de que tú mismo te autorregales una absolución anticipada. Se trata de algo más profundo, de honestidad. De mirar lo que fuiste, lo que hiciste, lo que omitiste, sin desviar la mirada. Porque hasta que no lo hagas, la culpa seguirá decidiendo por ti, incluso cuando crees que ya la superaste. Vas a seguir eligiendo la seguridad sobre el riesgo, el silencio sobre la verdad, la repetición sobre el cambio, todo bajo el disfraz de la prudencia o el arrepentimiento. Pero en el fondo, será miedo. Miedo a enfrentar lo que ya pasó. Miedo a descubrir que no eres ni tan malo como temes, ni tan bueno como quieres creer. Este video es para quienes están cansados de vivir bajo el peso de una culpa que no saben si merecen, para quienes han pedido perdón 1000 veces y aún así no encuentran paz. Para quienes cargan con errores reales y también con culpas que nunca fueron suyas. Vamos a hablar de la culpa sin tapujos, sin moralismos, sin frases hechas. Porque si hay algo que el sufrimiento innecesario nos enseña es que el autoengaño, por muy reconfortante que sea, nunca sana. Solo la verdad, por dura que sea, abre la puerta a una vida auténtica. Así que respira hondo. Lo que viene no es fácil. Pero si estás aquí, es porque ya estás listo para escucharlo. La naturaleza de la culpa no es lo que crees. La culpa no es un castigo divino ni una señal de que eres una mala persona. Tampoco es una emoción innecesaria que deba eliminarse como si fuera un virus. Es una respuesta humana, natural, y en muchos casos saludable, a la conciencia de haber violado un valor propio o una norma ética. Surge cuando percibimos que nuestras acciones han afectado negativamente a otros o han contradicho lo que consideramos correcto. Pero aquí está el problema, no siempre entendemos bien qué es lo que sentimos. Muchas veces confundimos la culpa con la vergüenza, con la ansiedad, con el remordimiento o incluso con el miedo al rechazo. Y cuando esa confusión persiste, la culpa deja de ser una brújula moral y se convierte en una prisión invisible. Para superarla sin autoengaño, primero debemos saber qué es y qué no es. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, yo soy malo. Esa diferencia parece sutil, pero es fundamental. Mientras la culpa se enfoca en la acción, la vergüenza se come al yo entero. Y es esta última la que genera el ciclo de autodesprecio, la que te hace creer que nunca será suficiente, que estás fundamentalmente roto. Vivimos en una cultura que no distingue entre ambas. Nos enseñan a sentirnos mal por fallar, por no cumplir, por no ser perfectos, y luego nos dan soluciones que solo calman la superficie. Piensa positivo, perdóname a ti mismo, no te castigues. Pero si no has entendido que falló, cómo falló y por qué, cualquier intento de alivio será temporal. La culpa, cuando es legítima, no debe eliminarse. Debe usarse. Sirve para aprender, para reparar, para cambiar.
El problema no es sentir culpa. El problema es no saber qué hacer con ella. A veces, incluso, sentimos culpa cuando no hemos hecho nada malo. Culpa por decir no, por poner límites, por priorizar tu bienestar. Culpa por existir cuando alguien más está sufriendo. Culpa por ser feliz cuando otros no lo son. Esa no es culpa moral. Es culpa impuesta. Surge de dinámicas familiares, sociales o religiosas que te enseñaron a responsabilizarte de lo que no depende de ti. Y cuando esa culpa se normaliza, empiezas a vivir como si tuvieras una deuda eterna con el mundo. Entonces, cada decisión se convierte en un examen, cada acción en una posible falla. Y en ese estado, no hay espacio para la libertad, solo para la vigilancia constante. La culpa también puede ser un mecanismo de defensa. A veces preferimos sentirnos culpables antes que enfrentar emociones más profundas, como el miedo, la impotencia o el dolor de no haber podido cambiar algo. Culparse por no haber estado más presente con un ser querido puede ser más soportable que aceptar que, a pesar de tus mejores esfuerzos, algunas pérdidas no se evitan. Culparse por una relación rota puede ser más fácil que reconocer que amaste a alguien que no podía amarte de vuelta. En esos casos, la culpa funciona como un velo, te permite creer que si hubieras hecho algo diferente, todo habría sido distinto. Pero eso no siempre es cierto. Hay límites en el control que tenemos sobre la vida, sobre los demás, sobre los resultados. Y asumir responsabilidad por lo que nunca estuvo en tus manos no es virtud. Es autoengaño disfrazado de humildad. La culpa también se aprende. Desde pequeños, absorbemos mensajes sobre lo que está bien y lo que está mal, no solo por lo que nos dicen, sino por cómo se nos trata. Un niño que es castigado severamente por un error menor puede desarrollar una sensibilidad excesiva a la culpa, incluso cuando crece. Aprende que cualquier falla es inaceptable. Que el amor depende del desempeño. Que si no es perfecto, no es digno. Otro niño, en un entorno permisivo o caótico, puede no desarrollar suficiente culpa, lo que lleva a la indiferencia o a la falta de empatía. El equilibrio está en una conciencia moral flexible, que permita reconocer los errores sin colapsar y corregirlos sin negarlos. Hoy, además, vivimos en un mundo hiperconectado donde la culpa se amplifica. Vemos noticias de sufrimiento global y sentimos que deberíamos estar haciendo más. Vemos redes sociales llenas de ideales inalcanzables y sentimos que fallamos por no vivir así. Vemos movimientos sociales justos y, en lugar de comprometernos con ellos, caemos en la parálisis por culpa, no digo lo correcto, no actúo lo suficiente, no soy lo suficientemente puro. Y en ese ciclo, la culpa deja de ser un llamado a la acción y se convierte en un obstáculo para ella. Porque cuando estás demasiado ocupado castigándote, no tienes energía para cambiar. Entonces, ¿cómo distinguir entre una culpa legítima y una que no lo es? Pregunta 1. ¿Mi acción causó un daño real a otra persona o a un valor ético claro? Pregunta 2. ¿Estoy asumiendo responsabilidad solo por algo que dependió de mí, o también por lo que no pude controlar? Pregunta 3. ¿Este sentimiento me impulsa a reparar o a esconderme? Si la culpa te lleva a la acción constructiva, a la empatía, al cambio de comportamiento, entonces está cumpliendo su función. Si te lleva al aislamiento, a la inmovilidad, al odio hacia ti mismo, entonces ya no es culpa. Es castigo. Y el castigo, sin posibilidad de redención, no educa. Solo destruye. La culpa también tiene raíces biológicas. Desde un punto de vista evolutivo, ayudó a mantener la cohesión social. En grupos pequeños, saber que tus acciones afectaban a los demás incentivaba la cooperación. Sentir remordimiento tras traicionar a un compañero fortalecía los lazos. Pero en sociedades complejas, con normas cambiantes y valores contradictorios, ese sistema se sobrecarga. Ya no hay un código claro. Hay 1000 códigos. Y cada uno puede hacerte sentir culpable por cosas distintas. Entonces, la culpa se fragmenta, se multiplica, se vuelve difusa. Ya no sabes si te sientes mal por lo que hiciste o por no cumplir con una expectativa irracional. Y en ese caos, es fácil perder de vista lo esencial, tu propia conciencia. No la conciencia impuesta por otros, sino la que surge de mirar tus actos con honestidad. Superar la culpa sin autoengaño no es negarla ni exagerarla. Es ubicarla. Es decir,
esto fue mi responsabilidad. Esto no lo fue. Esto lo puedo reparar. Esto solo puedo integrarlo. Y avanzar desde ahí, sin pretender ser perfecto, pero sin rehuir lo que hiciste. Porque solo cuando dejas de temerle a la culpa, puedes empezar a escuchar lo que realmente tiene que decirte. Los mitos del perdón, ¿por qué decirte que te perdones no sirve? Hoy en día escuchamos una frase una y otra vez, tienes que perdonarte. Es un mantra repetido en libros de autoayuda, en videos motivacionales, en terapias superficiales. Suena compasivo, suena sanador. Pero muchas veces, esa frase se convierte en una presión más, en una obligación que no resuelve nada. Porque el perdón no es una decisión que puedes tomar como si fuera un interruptor. No es un ejercicio de visualización ni una afirmación que repites frente al espejo hasta que te lo crees. El perdón, cuando es real, no viene antes del reconocimiento. Viene después. Y saltarse los pasos no libera. Solo entierra más profundo lo que no se ha mirado. Decirte que te perdones cuando aún no has asumido del todo lo que hiciste, cuando aún estás justificando, minimizando o evitando, no es sanación. Es otro acto de autoengaño. Es una forma de cerrar el tema sin haberlo abierto. El verdadero perdón no se apresura. No se fuerza. No se exige como si fuera un deber emocional. Surge naturalmente cuando has caminado por el territorio incómodo de la responsabilidad, cuando has enfrentado el daño causado, cuando has aceptado que no puedes cambiar el pasado, pero sí cómo lo llevas contigo. Hoy vamos a desmantelar los mitos más comunes sobre el perdón, especialmente el autoperdón, porque muchas personas cargan con culpa no porque no se hayan perdonado, sino porque nunca han perdonado con honestidad. El primer mito es que el perdón es necesario para sanar. Muchos creen que si no perdonan, quedarán atrapados en el dolor. Pero la paz no depende del perdón. Depende de la claridad. Puedes vivir en paz contigo mismo sin haber perdonado, siempre que no estés negando, ocultando o proyectando. Puedes reconocer tu error, asumir tu responsabilidad, arrepentirte profundamente y aún así no sentir perdón. Y está bien. El perdón no es obligatorio. No es una meta que debas alcanzar. A veces llega. A veces no. Pero lo que sí es necesario es la verdad. Otra creencia común es que perdonarte a ti mismo te libera del sufrimiento. Pero si ese perdón no está basado en un trabajo real, lo único que logras es liberarte de la culpa sin haber cambiado nada. Es como declararte curado sin haber tratado la enfermedad. Puedes decir 1000 veces lo siento, puedo perdonarme, ya pasó, y seguir actuando de la misma manera. Seguir mintiendo, seguir evadiendo, seguir lastimando. Ese perdón no es compasión. Es cómplice del problema. El autoperdón fácil también puede ser una forma de evasión. En lugar de enfrentar el peso de lo que hiciste, lo minimizas con una absolución rápida. Dices fue un error, todos los cometen, y sigues adelante. Pero si el error fue grave, si causó daño real, si violó un valor profundo, esa ligereza no honra ni a quien fue herido ni a ti mismo. La verdadera compasión no consiste en eximirte de responsabilidad. Consiste en mirar con claridad lo que fuiste, entender por qué lo hiciste y decidir conscientemente quién quieres ser a partir de ahora. El tercer mito es que debes perdonarte para poder avanzar. Pero muchas veces, avanzar no requiere perdón, sino acción. No necesitas perdonarte para cambiar. Solo necesitas decidir que no vas a repetirlo. Puedes vivir con el peso del arrepentimiento y seguir siendo una persona íntegra. De hecho, ese peso puede ser precisamente lo que te impida volver a fallar. No todo tiene que ser aliviado. Algunas cargas deben mantenerse, no para castigarte, sino para recordarte. El perdón no es la única vía de transformación. A veces, el cambio viene de la incomodidad, no de la paz. Otra ilusión peligrosa es creer que el perdón borra el pasado. Pero el pasado no se borra. Se integra. Perdonarte no significa que lo que hiciste no importa. Significa que, a pesar de que importa, decides no dejarte definir por ello. Pero esa decisión solo tiene sentido si primero reconociste que importa. Si saltas ese paso, no estás perdonando. Estás negando. Y la negación no libera. Solo posterga el dolor.
También está el mito de que debes perdonarte antes de que otros lo hagan. Como si tu paz dependiera de cerrar ese capítulo internamente, independientemente de lo que sienta la otra persona. Pero el perdón no es unilateral. No puedes perdonarte por algo que dañó a otro sin considerar al otro. No es un acto privado que solo te concierne a ti. Si heriste a alguien, tu proceso no está completo hasta que, de alguna manera, has reconocido ese daño frente a él, si es posible. No necesariamente para que te perdone, sino para que sepa que lo ves. Porque el perdón sin reparación es incompleto. Puedes decirte que te perdonas 1000 veces, pero si nunca te has enfrentado a quien lastimaste, si nunca le has dicho lo que hiciste con claridad y sin excusas, ese perdón es hueco. No es sanación. Es aislamiento emocional. Además, muchas personas usan el autoperdón para evitar el perdón de los demás. Dicen ya me perdoné, así que no necesito que tú lo hagas. Pero eso puede ser una forma de despojar al otro de su derecho a sentir, a enojarse, a no estar listo. El perdón del otro no es tu derecho. Es su proceso. Y exigirlo, o fingir que no lo necesitas cuando en el fondo sí lo anhelas, es otra forma de autoengaño. También está el caso opuesto, personas que no se perdonan porque creen que no merecen hacerlo. Que el sufrimiento constante es justo castigo. Pero eso tampoco es honestidad. Es otro extremo del mismo problema. Castigarte de por vida no corrige el error. Solo perpetúa el daño, esta vez hacia ti. La culpa crónica no es virtud. Es parálisis. Y no ayuda a nadie. El equilibrio no está en perdonarse rápido ni en negarse el perdón para siempre. Está en permitir que el perdón surja cuando el proceso esté completo. Y ese proceso incluye ver con claridad, asumir responsabilidad, intentar reparar si es posible, cambiar el comportamiento y aceptar que algunas heridas no se curan. El perdón, cuando llega, no es un olvido. Es una decisión de no dejar que el pasado domine tu presente. Pero esa decisión solo es válida si se basa en la verdad, no en la necesidad de sentirte mejor. No hay una fecha límite para perdonarte. No hay un momento correcto. Solo hay un requisito: haber caminado por el fuego sin huir. Haber mirado lo que hiciste sin desviar la mirada. Haber aceptado que no eres ni un monstruo ni un santo. Eres un ser humano que falló, como todos fallamos, y que ahora decide qué hacer con ese fracaso. El verdadero perdón no te libera de la culpa. Te libera de la necesidad de esconderla. Y eso, más que cualquier afirmación positiva, es lo que abre la puerta a una vida auténtica. La culpa tóxica, cuando la culpa no es tuya. No toda culpa es legítima. Hay culpas que no te pertenecen. Culpas que no surgieron de una acción real, sino de expectativas distorsionadas, de dinámicas familiares disfuncionales, de sistemas que te enseñaron a sentirte responsable por lo que nunca debiste cargar. Esta es la culpa tóxica. No te protege, no te corrige, no te ayuda a crecer. Te paraliza. Te hace creer que eres el problema cuando en realidad fuiste el receptor de un problema mucho más grande. La culpa tóxica no dice hice algo mal. Dice soy malo. O no soy suficiente. O debería haber podido cambiarlo. Y aparece en momentos en los que, objetivamente, no hiciste nada malo. Como cuando creces en una familia donde el amor es condicional. Donde tu valor depende de cumplir con ciertos roles, el hijo perfecto, el sostén emocional de tus padres, el que nunca falla, el que siempre está disponible. En esos entornos, cualquier intento de autonomía se interpreta como abandono. Decir no se convierte en un acto de traición. Buscar tu bienestar se siente como egoísmo. Y entonces, aunque estés actuando con integridad, sientes culpa. Por alejarte. Por poner límites. Por no responder al mensaje inmediatamente. Por no asistir a una reunión familiar. Por priorizar tu salud mental. Esa culpa no es moral. Es manipulación emocional disfrazada de responsabilidad. Y con el tiempo, la interiorizas. Dejas de verla como algo externo y empiezas a creer que es natural sentirse mal por cuidarte. Pero no lo es. Esa culpa no te pertenece. Fue colocada en ti. Y reconocer eso no es evasión. Es justicia. Otro origen común de la culpa tóxica es el trauma.
Personas que sobrevivieron al abuso, al abandono, a la violencia, muchas veces cargan con la creencia de que podrían haber hecho algo diferente. Que si no fueron rescatadas, fue por su culpa. Que si no pudieron proteger a un hermano, fue por su debilidad. Que si no denunciaron antes, fue por complicidad. Pero eso es una distorsión cruel del sentido común. Un niño no tiene el poder ni la conciencia para detener el maltrato de un adulto. Una persona en una relación tóxica no puede razonar su salida mientras está bajo control psicológico. Y aún así, el cerebro humano, en su intento de encontrar sentido al sufrimiento, a menudo se culpa. Porque es menos aterrador creer que fallaste que aceptar que estuviste a merced de una situación que no podías controlar. Esa culpa no es ética. Es un mecanismo de supervivencia que se quedó activado. Y liberarte de ella no significa negar el dolor. Significa reconocer que el responsable no fuiste tú. La culpa tóxica también aparece en contextos sociales y culturales. En culturas que exigen sacrificio constante, especialmente a mujeres, cuidadores, personas con sensibilidad emocional. Se les enseña que su valor está en darlo todo, sin límites, sin descanso. Y cuando se cansan, cuando piden ayuda, cuando necesitan un espacio, sienten culpa. Como si su derecho a existir dependiera de su utilidad para los demás. También ocurre en entornos religiosos donde el pecado se amplifica, donde la duda se castiga, donde la imperfección se asocia con la condena. Allí, la culpa se convierte en herramienta de control. No para fomentar el crecimiento, sino para mantener la sumisión. Y cuando una persona abandona ese sistema, no se siente libre. Se siente culpable por abandonarlo. Por pensar distinto. Por buscar la felicidad. Esa culpa no es espiritualidad. Es coerción. Y soltarla no es traición. Es recuperación. Otra forma de culpa tóxica es la que surge por no poder salvar a alguien. Amigos, familiares, parejas que luchan contra adicciones, depresión, enfermedades mentales. Muchas veces, quienes los acompañan cargan con la creencia de que no hicieron lo suficiente. Que si la persona empeoró o murió, fue por su falla. Pero el hecho es que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Puedes estar presente, puedes ofrecer ayuda, puedes amar con intensidad, pero no puedes forzar un cambio interno. La responsabilidad de sanar, en última instancia, recae en la persona que sufre. Y aunque duela, no es tu culpa si no lograste detener el dolor. El amor no es omnipotente. Y no asumir esa limitación no es falta de compromiso. Es realismo. También está la culpa por no ser feliz. En una cultura que exalta la positividad constante, sentir tristeza, vacío o desánimo se interpreta como un fracaso personal. Entonces, no solo sufres por lo que estás viviendo, sino por no estar superándolo rápido. Sientes culpa por no agradecer lo suficiente, por no ver el lado positivo, por no sonreír. Pero la felicidad no es una obligación. Es un estado que surge, no se fuerza. Y exigírtela como si fuera un deber es otra forma de violencia interna. Esa culpa no te ayuda a sanar. Te impide sentir lo que necesitas sentir. Entonces, ¿cómo reconocer si una culpa es tuya o te fue impuesta? Primero, pregúntate, ¿esta culpa está relacionada con una acción concreta que causó daño real? Si no, es probable que no sea legítima. Segundo, ¿alguien me está haciendo sentir culpable para controlarme o para evadir su propia responsabilidad? Tercero, ¿este sentimiento me impulsa a cuidarme o a castigarme? Cuarto, ¿estoy asumiendo responsabilidad por algo que no dependió de mí? Si respondes sí a estas preguntas, es muy probable que estés cargando una culpa que no te pertenece. Y soltarla no es egoísmo. Es un acto de salud mental. No se trata de volverse indiferente. Se trata de redirigir la responsabilidad hacia donde realmente debe estar. A veces, soltar la culpa tóxica implica enfrentar conflictos. Decirle a un padre que no puedes ser su terapeuta. Explicarle a un amigo que no eres responsable de su estabilidad emocional. Rechazar un rol que nunca pediste. Y en esos momentos, la culpa puede intensificarse. Pero eso no significa que estés equivocado. Significa que estás rompiendo un patrón. Y el sistema, interno o externo, reacciona para mantenerte en tu lugar.
Resistir esa presión no es falta de amor. Es afirmación de tu dignidad. Liberarte de una culpa que no es tuya no te convierte en una persona fría o desalmada. Al contrario, te permite amar con más claridad, sin dependencia, sin necesidad de validación. Porque cuando dejas de cargar con lo que no es tuyo, tienes más energía para lo que sí lo es. Para tus decisiones reales, para tus errores auténticos, para tu crecimiento genuino. La culpa tóxica no debe ser glorificada como sensibilidad o empatía. A veces, es solo herencia emocional no procesada. Y sanar no significa seguir sufriendo por lealtades invisibles. Significa tener el coraje de preguntarte, ¿esto es mío? Y si no lo es, dejarlo ir. Sin culpa por dejarlo ir. La responsabilidad real, más allá del arrepentimiento. Arrepentirse no es suficiente. Decir lo siento no borra lo hecho. Asumir responsabilidad no es solo sentir mal por lo que ocurrió. Es mucho más que eso. Es un acto consciente, activo, que va más allá del dolor emocional. Muchas personas creen que con sentir culpa ya han cumplido su parte. Que con pedir perdón ya han cerrado el ciclo. Pero el arrepentimiento sin acción no transforma. Solo alivia temporalmente al que lo siente. La verdadera responsabilidad no se mide por la intensidad del sufrimiento, sino por la claridad con la que enfrentas lo que hiciste y por los cambios reales que introduces en tu vida a partir de ese momento. No se trata de castigarte. Se trata de corregir. No se trata de buscar perdón. Se trata de vivir de forma diferente. Porque el pasado no se cambia. Pero el presente sí. Y es en el presente donde se demuestra si realmente asumiste lo que fuiste. La responsabilidad real comienza con el reconocimiento sin justificaciones. No basta con decir hice algo mal. Hay que decir exactamente qué, por qué, en qué contexto y con qué consecuencias. No puedes asumir lo que no nombras con precisión. Minimizar, racionalizar o culpar a las circunstancias es una forma sutil de evasión. Sí, el contexto importa. Sí, las emociones influyen. Sí, todos tenemos límites. Pero eso no anula tu agencia. Puedes estar herido y aún así elegir no herir a otros. Puedes estar bajo presión y aún así actuar con integridad. Asumir responsabilidad no significa negar tu humanidad. Significa reconocer que, a pesar de tus heridas, tomaste una decisión que tuvo un impacto real. Y eso te obliga a algo más que a sentirte mal. Te obliga a cambiar. La responsabilidad real también implica aceptar las consecuencias. No puedes querer el cambio sin estar dispuesto a pagar el precio. Si dañaste una relación, no puedes exigir que todo vuelva a ser como antes. Si rompiste una confianza, no puedes asumir que será restaurada solo porque te arrepientes. Las consecuencias no son un castigo. Son parte del equilibrio natural de las acciones. No puedes sembrar daño y esperar cosechar confianza sin trabajo. Asumir responsabilidad significa aceptar que algunas cosas no se recuperan. Que algunas personas no volverán. Que algunos espacios se pierden para siempre. Y aún así, seguir adelante con integridad. Porque no todo se trata de recuperar. A veces, se trata de aprender. Otra parte esencial de la responsabilidad real es la reparación posible. No todas las acciones pueden arreglarse, pero muchas sí tienen formas de compensación o enmienda. Pedir perdón es solo el primer paso, y no siempre es lo más importante. Lo más importante es preguntar, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo contribuir a sanar el daño, aunque sea en parte? A veces, la reparación es directa, devolver algo, corregir un error, ofrecer ayuda. Otras veces, es indirecta, cambiar tu comportamiento, educarte, ayudar a otros en situaciones similares. Una persona que fue infiel puede no recuperar la relación, pero puede transformarse en alguien que respeta los compromisos. Alguien que fue violento con palabras puede no ser perdonado, pero puede dedicarse a escuchar con empatía desde ese momento. Alguien que abandonó una responsabilidad puede no enmendar el pasado, pero puede cumplir con las que tiene ahora. Esa es la reparación real, no borrar, sino honrar. La responsabilidad también tiene límites. Asumir lo que es tuyo no significa asumir lo que no lo es.
No puedes ser responsable de las reacciones de los demás, de sus decisiones, de sus heridas no resueltas. No puedes cargar con la culpa por no haber podido cambiar a alguien que no quería cambiar. No puedes asumir el peso de un sistema tóxico como si fueras el único que falló. La verdadera responsabilidad no es ilimitada. Es precisa. Sabe dónde empieza y dónde termina. Y esa claridad es lo que evita que se convierta en autoexigencia destructiva. También es importante entender que la responsabilidad no depende del perdón de los demás. No necesitas que alguien te absuelva para actuar con integridad. Puedes asumir tu error, arrepentirte profundamente, intentar reparar, y aún así no recibir perdón. Y eso está bien. Tu valor no se define por la respuesta del otro. Se define por tu fidelidad a lo que sabes que es correcto. Muchas personas se estancan porque creen que no pueden avanzar hasta que sean perdonados. Pero eso les entrega su paz a otra persona. La responsabilidad real no busca validación. Busca congruencia. También hay una diferencia entre responsabilidad y sufrimiento perpetuo. Asumir no significa condenarse para siempre. Puedes reconocer tu error y seguir viviendo. De hecho, debes seguir viviendo. Porque si te anulas, no ayudas a nadie. La responsabilidad no es un estado de castigo. Es una práctica continua. No se cumple una vez y ya. Se renueva cada día en tus decisiones. En cómo tratas a los demás. En cómo estableces límites. En cómo respondes cuando fallas de nuevo. Porque todos volvemos a fallar. Y cada vez, la responsabilidad real vuelve a exigir lo mismo: mirar sin mentir. Asumir sin justificar. Actuar sin excusas. Vivir con lo que hiciste, sin que eso te paralice, pero sin que eso te exima. No se trata de olvidar. Se trata de integrar. La responsabilidad real también implica construir una ética personal que no dependa del juicio externo. Muchas personas actúan bien solo cuando están siendo observadas. Pero la verdadera responsabilidad surge cuando nadie mira. Cuando puedes elegir hacer lo correcto aunque no te beneficie, aunque no te vean, aunque no te lo agradezcan. Eso es integridad. Y es el fundamento de una vida sin autoengaño. Porque si solo eres bueno cuando te conviene, no estás siendo responsable. Estás negociando. Finalmente, la responsabilidad real no busca redención como un destino. No se trata de llegar a un punto donde digas: ya pagué mi deuda, ya soy una buena persona. La redención no es un estado final. Es un camino. Y en ese camino, no hay garantías. A veces, a pesar de tus mejores esfuerzos, las cosas no se arreglan. A veces, el daño es demasiado grande. A veces, el perdón no llega. Y aún así, sigues eligiendo actuar con honestidad. Porque no lo haces por premio. Lo haces porque es lo correcto. Esa es la esencia de la responsabilidad real. No es un gesto. Es una forma de existir. Y es la única base sólida sobre la cual se puede construir una vida que no dependa del autoengaño para seguir adelante. El proceso de sanación no es lineal, pero es posible. Sanar de la culpa no es un evento. No ocurre en un momento de epifanía, ni con una sola disculpa, ni al decir por fin me perdoné. Es un proceso. Lento, irregular, lleno de retrocesos y avances sutiles. Y aunque no hay un camino único, sí hay pasos comunes que permiten avanzar sin caer en el autoengaño. Esto no ofrece fórmulas mágicas ni soluciones rápidas. Ofrece un mapa. Uno que no promete paz inmediata, pero que sí puede llevarte a una relación más honesta contigo mismo. Porque sanar no significa olvidar. Significa integrar. No significa que todo queda resuelto. Significa que ya no te domina. El primer paso es la identificación clara. No basta con decir me siento culpable. Necesitas saber por qué. ¿Qué acción o inacción desencadenó este sentimiento? ¿A quién afectó? ¿Qué valor tuyo fue violado? A veces, la culpa está ligada a algo concreto: mentiste, rompiste una promesa, lastimaste a alguien con tus palabras. Otras veces, es difusa, generalizada, como si cargaras con un peso sin origen. En esos casos, es necesario rastrear. Pregúntate, ¿cuándo empezó esta sensación?
¿En qué contexto aparece? ¿Con quién estabas? ¿Qué pensaste después? Escribir ayuda. Un diario no para juzgarte, sino para observarte. Anota sin censura. No busques redimirte aún. Solo busca entender. Porque sin claridad, cualquier intento de sanación será superficial. El segundo paso es la contextualización. No para justificar, sino para comprender. ¿En qué circunstancias ocurrió lo que hiciste? ¿Estabas bajo estrés extremo? ¿Tenías heridas no procesadas? ¿Estabas en un entorno tóxico? Reconocer el contexto no elimina tu responsabilidad. Solo la sitúa. Te permite ver que no actuaste en el vacío. Que hubo factores que influyeron, sin que eso anule tu agencia. Entender que estabas herido no te exime de haber herido a otro. Pero sí te ayuda a no reducirte a ese acto. A ver que fuiste más que ese momento. El tercer paso es el reconocimiento sin justificación. Aquí es donde muchos fallan. Prefieren explicar para no sentir. Dicen tuve razones, estaba agotado, no sabía qué más hacer. Y aunque esas razones pueden ser ciertas, no deben reemplazar el reconocimiento puro. Decir hice esto, y fue incorrecto, sin añadir pero, sin culpar al otro, sin minimizar el impacto. Ese reconocimiento es incómodo. Duele. Pero es necesario. Porque solo desde ahí pueden hacer un cambio real. No desde la defensa, sino desde la aceptación. El cuarto paso es la reparación posible. Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora? No todo tiene arreglo. Algunas heridas no sanan. Algunas relaciones no se recuperan. Pero eso no significa que no haya nada por hacer. A veces, la reparación es directa, hablar con la persona afectada, si es seguro y adecuado, sin exigir perdón, solo para reconocer lo que hiciste. Decir, esto fue mi responsabilidad. Lo veo. Lamento el daño. No para aliviar tu culpa, sino para honrar su experiencia. Otras veces, la reparación es indirecta. Si no puedes hablar con la persona, escribe la carta que no enviarás. Si el daño fue sistémico, educa a otros. Si fue por negligencia, cambia tu comportamiento de forma visible y sostenida. Alguien que descuidó a un ser querido puede volverse una persona presente. Alguien que fue deshonesto puede practicar la transparencia en cada área de su vida. Esa es la verdadera reparación, no borrar el pasado, sino que el presente diga algo distinto. El quinto paso es aceptar los límites del perdón. No siempre se puede reparar. No siempre se recibe perdón. Y eso no invalida tu arrepentimiento. Sanar no depende de que el otro te absuelva. Depende de que tú dejes de usar su respuesta como excusa para no cambiar. Puedes vivir con el peso del error sin que eso te paralice. Puedes seguir siendo una persona valiosa aunque no seas perdonado. La paz no viene de la aprobación externa. Viene de la coherencia interna. El sexto paso es el trabajo emocional sostenido. La culpa no se resuelve en un día. Aparece en momentos inesperados, al ver una foto, al escuchar una canción, al cometer un error similar. Y cada vez, puedes elegir volver a huir o volver a enfrentar. La sanación requiere repetición. No de la culpa, sino del proceso. Volver a reconocer. Volver a asumir. Volver a elegir actuar distinto. Herramientas como la terapia, el diálogo honesto, la escritura reflexiva o la meditación pueden sostener este proceso. No son atajos. Son acompañantes. Y no hay vergüenza en necesitar ayuda. Al contrario. Es un acto de coraje. El séptimo paso es la integración. No olvidar. No negar. No fingir que no pasó. Integrar significa que ese evento, por doloroso que sea, ya no define quién eres. Forma parte de tu historia, pero no es toda tu historia. Ya no tienes que esconderlo, ni repetirlo, ni redimirlo cada día. Simplemente está ahí. Como una cicatriz. No duele todo el tiempo. Pero cuando tocas, sabes que estuvo. Y sabes que sobreviviste. La integración también implica perdonar tu propia humanidad. Entender que fallar no te hace malo. Te hace humano. Que puedes haber hecho algo grave y aún así merecer crecer.
No porque lo hayas olvidado, sino porque lo has asumido. El octavo paso es el cambio de comportamiento sostenido. Este es el más importante. Porque la sanación no se mide por lo que sientes, sino por lo que haces. No basta con arrepentirte. Tienes que vivir de forma diferente. Si mentiste, practica la honestidad incluso cuando es incómoda. Si abandonaste, aprende a cumplir. Si dañaste con el silencio, aprende a comunicar. Y no lo hagas para compensar, sino porque ahora eliges ser así. El cambio no es un castigo. Es una elección. Y cuando se mantiene en el tiempo, deja de ser esfuerzo. Se convierte en identidad. También es clave entender que el proceso no es lineal. Habrá días en que te sientas en paz. Y otros en que la culpa regrese con fuerza. Eso no significa que retrocediste. Significa que estás vivo. Que el tema sigue activo. Y cada vez que vuelves a enfrentarlo sin huir, ganas terreno. No se trata de eliminar la culpa. Se trata de no dejar que te controle. Finalmente, la sanación incluye construir una relación nueva contigo mismo. Una que no se base en la perfección, sino en la autenticidad. Donde puedas decir, he fallado, y sigo siendo digno de cuidarme. Donde puedas pedir ayuda sin sentir debilidad. Donde puedas avanzar sin necesidad de que todo esté resuelto. Porque la vida no espera a que estés completo para seguir. Y tú tampoco debes esperar. Sanar no es llegar a un estado de ausencia de culpa. Es llegar a un estado de presencia con la verdad. Y desde ahí, elegir seguir. La culpa no desaparece. Lo que cambia es tu relación con ella. Deja de ser un juez constante, un castigo que se repite sin fin, y se convierte en una voz entre muchas. Una voz que, cuando se escucha con honestidad, puede guiarte. Pero cuando se ignora o se exagera, te desvía. Superar la culpa sin autoengaño no es olvidar lo que hiciste. No es fingir que ya no importa. Es recordar con claridad. Es saber que cometiste un error, que causaste un daño, y que eso no te convierte en una mala persona. Es saber también que no hiciste nada malo, y que no tienes por qué cargar con el peso de otros. Es entender que la redención no es un estado que se alcanza, sino una práctica diaria. No necesitas ser perdonado para vivir con integridad. Solo necesitas ser honesto. Y en ese espacio de honestidad, sin máscaras, sin excusas, sin negaciones, es donde comienza la verdadera libertad. Porque la paz no viene de decirlo 100.000 veces. Viene de vivir como si realmente lo hubieras entendido. No se trata de sentirse bien. Se trata de estar alineado. A veces, la culpa regresará. Aparecerá en un recuerdo, en un silencio incómodo, en una decisión que te recuerda el pasado. Y cuando eso pase, no debes huir. No debes castigarte. Solo debes mirarla. Preguntarte, ¿esta culpa me ayuda a ser mejor o me mantiene atrapado? Y responder sin prisa. Porque ya no estás solo en esto. Ya no estás en la oscuridad del autoengaño. Has caminado por el fuego de la responsabilidad real. Has enfrentado lo que hiciste. Has soltado lo que no era tuyo. Has intentado reparar, aunque no todo se pudiera arreglar. Y has seguido adelante, no porque ya estés curado, sino porque decidiste no dejar de vivir. Esa es la victoria. No el final del dolor. El coraje de seguir con él. No todas las heridas sanan por completo. Algunas cicatrices permanecen. Y está bien. No son signos de fracaso. Son signos de haber estado presente. De no haber huido. De haber elegido, una y otra vez, no convertirte en lo que temías. La culpa, cuando se enfrenta sin trucos, sin consuelos falsos, sin atajos, puede convertirse en sabiduría. No te libra del pasado. Pero te da una brújula para el presente. Te recuerda que tus acciones tienen peso. Que no eres invisible. Que lo que haces importa. Y eso, a pesar del dolor, es un regalo. Porque significa que aún estás conectado con tu humanidad. Que aún puedes elegir. Que aún puedes cambiar. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas estar completamente en paz. Solo necesitas seguir eligiendo con conciencia. Seguir asumiendo lo que es tuyo.
Seguir soltando lo que no lo es. Seguir viviendo, no como si nada hubiera pasado, sino como alguien que lo ha visto todo y sigue caminando. Gracias por escuchar hasta aquí. Que esta conversación no termine con este video. Que siga en tus decisiones, en tus silencios, en tus actos. Porque el cambio no viene de las palabras. Viene de lo que haces después de escucharlas.